Hermanos, gracias y paz. Entonces comenzamos con nuestro módulo tercero de Consejería Académica y Vocacional. Este curso consta de 4 clases, de las cuales esta es la primera, y vamos a enfocarnos en las distintas facetas de la vida del cristiano, especialmente en su área profesional y en su área social. Y también vamos a revisar un poco sobre los sentimientos de culpabilidad que muchas veces hay creyentes que luchan con ello. Bueno, en mi opinión, creo que este curso es práctico, muy práctico, y quiero que mantengamos ese curso de acción, de tal forma que vamos a ver un curso práctico, un curso doctrinal, un curso práctico y así sucesivamente. ¿Sí? Los hermanos que tengan interés en certificar o obtener su titulación, les invitaría a adelantarse viendo las clases grabadas que recientemente terminamos. Bien. Vamos a enfocarnos en esta noche en 3 puntos. Vamos a mirar la integralidad del hombre y su madurez. Bueno, vamos a mirar el ser completo del hombre, que ya hemos estudiado a imagen de Dios, bipartito, demás. También tiene otras expresiones en su existencia: su vida laboral, su vida social, su vida intelectual, su sentimental, su área física, su área académica, su área vocacional, su área ministerial. En fin, tenemos distintas expresiones en nuestra vida. Por lo tanto, hacemos bien hacer o echar un vistazo al hombre en términos integrales. A mí personalmente no me gusta ese término, porque conozco iglesias que se hacen llamar iglesias integrales, y he sabido que ese término se utiliza muchísimo para hablar de teoterapia, para hablar de sanidad interior, para hablar de encuentros y retiros y demás costumbres que hacen parte del movimiento neopentecostal del siglo XXI. Entonces tengo mucho recelo con esas expresiones y esas costumbres, esas prácticas extrabíblicas y antibíblicas, pero quiero decirles que voy a usar el término integral solamente para referirme a las distintas manifestaciones del vivir diario de todos los cristianos. Bueno, eso es lo que voy a querer decir cuando digo integral. Vamos a hablar un poco de los dones espirituales. No es clase de neumatología, pero voy a hacer una referencia a ello. Y finalmente vamos a mirar un poco sobre la culpabilidad, más bien como pensando en quiénes son los culpables o a quiénes debemos atribuir la culpa en las distintas consecuencias que asumimos en nuestro día a día. En el módulo 1 vimos que existen distintos tipos de consejería. ¿Se acuerdan la podegótica? ¿Sí? Era la consejería que brindaba acompañamiento en medio de circunstancias personales del que se aconsejaba. La paraclética, que generalmente brindaba una especie de apoyo o consuelo, y la noutética, que se encargaba de la amonestación del pecado. Vamos a darnos cuenta que esta consejería vocacional y académica tiene estas expresiones, y así vamos a distribuirla entonces. Comencemos. El Señor Jesús nos brinda el patrón del hombre integral. Lucas 2:52. Es la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, hermano. El Señor Jesús crecía, y dense cuenta, en sabiduría, área intelectual, para con Dios, área espiritual, para con los hombres, área social, en estatura física, ¿sí? El Señor Jesús es el ejemplo por excelencia
del varón perfecto. Mejor dicho, Él es el varón perfecto. Entonces, nosotros cuando vamos a pensar en el desarrollo individual del hombre, de la persona, debemos mirar al Señor Jesús y propender a esto, a crecer como Él, no solamente físicamente, sino también intelectual, social y espiritualmente. Hay áreas en nuestra vida, aspectos que pertenecen a una y otra expresión. Por ejemplo, la intelectual, debido al pietismo, que es un movimiento que quiso espiritualizar la fe a un sentido extremo, se ha llegado al punto de desprestigiar la formación doctrinal y teológica. Sin embargo, la fe cristiana es una fe intelectual, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a crecer en el área intelectual del cristiano, necesitamos ¿qué? Crecer en conocimiento a través de la lectura de la Escritura y de literatura sana que nos pueda apoyar, porque nosotros no estamos solos en el universo y hay hermanos que han recibido más iluminación que nosotros y que nos precedieron de siglos atrás. Ya vinieron ellos y ya son parte de la iglesia triunfal, así que hacemos bien en escuchar y en aprender de ellos. También el cristiano debe crecer en el área social, ¿sí? En la manera como se relaciona con los demás. Hace poco vimos de las 3 expresiones de la religión verdadera, vimos la ortodoxia, que era la sana doctrina, las doctrinas fundamentales que se deben avanzar. Debemos crecer en el entendimiento de ellas. Vimos la ortopraxis, donde cada cristiano debe comprometerse a llevar a la práctica lo que él ha aprendido que es sana doctrina, ¿sí? A través de una vida moral y ética basada en la Escritura, lo que llamamos nosotros santidad, ¿sí? Y la tercera expresión de la religión verdadera decíamos que era la ortopatía, la manera como nos relacionamos con los demás hermanos. Por lo tanto, todos los cristianos debemos crecer en cada una de estas áreas. Y es muy fácil descuidar la ortopatía. ¿Cuántas veces hay creyentes que llegan tarde a la iglesia y si son puntuales para irse? No comparten con los hermanos, no conocen las problemáticas que llevan los demás, no se contactan con ellos en toda la semana. Eso no es una vida cristiana. La vida cristiana necesariamente significa una vida de relación con los hermanos, y eso lo muestran las epístolas. La mayoría de consejos prácticos que dan las epístolas de los apóstoles son relacionadas con la relación interpersonal de los creyentes. Bueno, entonces no se trata de vivir la vida o de dividir la vida en pedazos. Aquí soy yo cuando estoy en mi trabajo, aquí soy yo cuando estoy en la universidad, aquí estoy yo cuando voy a la iglesia, aquí estoy yo cuando voy a ver mis familiares. No se trata de eso, hermanos, porque recordemos que una y otra vez hemos hablado en contra del dualismo. Esa tendencia de dividir la vida en lo espiritual y en lo secular. Entonces, el propósito de la consejería vocacional y académica está en Colosenses 1:28. Dice la palabra del Señor: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén, gracias, hermano. Nuestro propósito, ¿cuál va a ser? Presentar a todo hermano, ¿sí?, cada vez más maduro, más cerca a su semejanza con Cristo. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 también vimos que partíamos de la premisa de que los aconsejados son cristianos? Precisamente por eso, porque
El consejo bíblico lo que pretende es formar al creyente más y más a la imagen de Cristo. Entonces ahí está el propósito de la consejería vocacional. En pocas palabras, llevar a los hermanos hacia ese crecimiento integral de madurez, tal como Jesús. Eso significa, hermanos, que al momento de aconsejar y apoyar a alguien, también debemos mirar las distintas áreas de su aprendizaje. Por ejemplo, en temas de formación académica, si somos un cuerpo, eso significa que hay algunos de nosotros que tienen más habilidades para algunas temáticas que en otras. Existen en nuestra iglesia hermanos que son muy buenos con las matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Hay hermanos en nuestra iglesia que son muy buenos con la historia. Hay hermanos que son muy buenos con las manualidades. Entonces démonos cuenta, a través de todas estas distintas expresiones que tenemos cada uno, nos complementamos. Y eso significa que si hay entre nosotros un hermano que necesita eso que yo sé, entonces ¿qué va a ocurrir? Como decíamos en la consejería codegótica, voy a aportar lo que yo sé a este hermano. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, de tener claridad lo que significa ser cuerpo de Cristo. No hay un consejo bíblico, o mejor dicho, no puede alguien decir que da consejería bíblica si ni siquiera es miembro de una iglesia bíblica. Porque la consejería bíblica parte de que los beneficiados del consejo primero soy yo, y segundo son los hermanos en la fe, mis semejantes. Y el que está sin iglesia o no quiere ser pastoreado es una persona que muestra que primero no tiene una expresión de la religión verdadera, que es la automatía. En fin, la idea entonces es guiar a que los creyentes cumplan con sus deberes con excelencia. Con excelencia. Y esto es una de las cosas que marcó la pauta en el protestantismo histórico. En la Reforma Protestante se hizo mucho énfasis en que la vida cristiana no solamente es la vida sacra donde practicamos la religión en la iglesia, sino que también el zapatero glorifica a Dios por su trabajo bien hecho, y el médico, y el abogado, y el bombero, y todos los que trabajan en cualquier área le sirven a Dios. Entonces, esta consejería lo que pretende es animar a que cada uno de nosotros hagamos las cosas con excelencia, aun cuando no sean parte de un servicio de culto. Porque sería muy lamentable, hermanos, que seamos muy excelentes en organizar y tener linda la iglesia y tener un desorden en la casa. Eso es muy fácil. Uno, por ejemplo, de hombre, cuando en las iglesias asignamos los aseos, es más fácil uno, por ejemplo, limpiar los ventiladores de la iglesia, pero vaya uno y mire los ventiladores de la casa. ¿Me hago entender? Es decir, se trata de que llevemos en equilibrio todas las cosas, y la excelencia que yo quiero darle a mi iglesia, al Señor en mi iglesia, la voy a dar en mi casa. Bueno, pensemos por ejemplo en estos hermanos que todos, empezando desde mí, hemos fallado en eso, que nos acostamos tarde el sábado, y para cuando llegue el día del Señor, físicamente nos encontramos limitados. El hermano que se acuesta tarde el sábado no va a contar con la atención debida al día del Señor. Va a cabecear, no va a disfrutar la palabra, sus apuntes van a ser mediocres, en fin, y puede perderse
la bendición de la palabra. ¿Por qué? Por su propia negligencia. Pensemos, por ejemplo, en los hermanos que tienden a ser, o mejor dicho, pensemos en los adolescentes que tienden a ser apáticos e indiferentes, esos que usted ve que son como secos, como fríos, que no se expresan, no socializan, y son así también en el colegio, son así en la iglesia. ¿Cómo podemos afrontar casos como estos, hermano? Bueno, pues si nosotros amamos a estos adolescentes, pensemos que sean creyentes, ¿qué vamos a propender para ellos? Que su conducta cambie en ese aspecto, porque los hermanos, los jovencitos que son menos sociales, son los que menos habilidades laborales van a tener. Si no desarrollan su área social, cuando ya sean mayores de edad se les va a dificultar la vida en muchos aspectos. Entonces esta consejería lo que busca es apoyar a este creyente que es inmaduro, hasta físicamente hablando, para apoyarlo en su desarrollo y pueda crecer en todas las áreas de su vida. Nosotros debemos animar a los tímidos. De hecho lo enseñan Tesalonicenses: animen a los tímidos, a los que son pusilánimes, que le tienen miedo a todo, que son todos nerviosos, inquietos, ansiosos, se les ve acelerados. Hermanos, enseñarles también a afrontar sus miedos, a relacionarse. Pensemos, si en la iglesia o usted mismo, hermano, le cuesta socializar con otros, pues entonces a usted le va a costar cumplir la orden de Cristo, la gran comisión. Cristo ordenó a todos, no a los pastores, a todos, a ser discípulos. Y si usted es una persona pusilánime o tímida y no ha sabido controlar eso, no va a cumplir la orden de Cristo. Y algo que sí debe estar seguro: los verdaderos cristianos producen más cristianos. Bueno, ¿tiene alguna inquietud hasta ese momento? Bueno, sigamos. Pongamos más ejemplos. Un joven que aspira al ministerio pastoral, o las doncellas de la iglesia que están abiertas a casarse con un pastor. Sobre el joven que quiere ser pastor, aún a este hermano hay que enseñarle la ética del trabajo, porque lamentablemente hay una tendencia cultural en Latinoamérica de ver el pastorado como una especie de vocación dominical, como si el servicio pastoral fuera pararse a predicar el domingo y ya eso fuera ser pastor. Hermano, ser pastor significa literalmente trabajar todos los días de la semana, solo que eso sí, hay días que son más donde la persona se desgasta más en su estudio, especialmente en las escrituras, para llevar al domingo una enseñanza sólida y fuerte. Sin embargo, la vida pastoral tiene muchas facetas, al punto de que si este joven aspira al ministerio, hay que mostrársele con realismo lo que significa ser pastor. Y aunque es bueno aspirar al pastorado porque buena obra desea, no significa que vamos a dibujar el pastorado como si fuera el oficio de ensueño o algo por el estilo. Hay que mostrar la realidad de las cosas, enseñarle que su hogar será lo más prioritario por encima incluso del ministerio. Bueno, y ahora sobre la doncella que va a casarse
pastor. Hay que enseñarle a esta jovencita a ser idónea, a ser apta, porque esta mujer puede llegar a ser un estorbo para su marido. Es lo importante, hermanos, de enseñar a las jóvenes de la iglesia a ser buenas esposas. Porque una mujer puede descalificar a un diácono y a un pastor. Entonces, imagínense, por ejemplo, les pongo un solo ejemplo. Imagínense un pastor que tiene una esposa que es chismosa. La gente no va a aconsejar, no va a buscar consejería del pastor, porque la mujer apenas se entere de algo, lo va a difundir. ¿Sí? Entonces esa mujer va a descalificar al marido. Entonces, hermanos, dense cuenta. Sigamos con los ejemplos. Un varón actúa contrario a su diseño que Dios le dio. Si se dedica a estudiar la Biblia, mientras descuida su área laboral. Si hay alguien en nuestra iglesia local que publica cosas muy hermosas, muy dicientes, pero su área laboral está descuidada, este hermano tiene que ser llamado a la atención. Porque debe mantenerse el equilibrio en todas las áreas de la vida. El Señor nos ha llamado a crecer en su palabra, pero también a poder ayudar a toda buena obra a través del trabajo. ¿Sí? Además, si el Señor ha llamado al varón para que se case, porque no tiene el don de continencia, tiene que estar proyectándose a su futuro. Bien. Otro ejemplo con este mismo tema, una creyente que se dedica a estudiar la Biblia todos los días, pero descuida el hogar. Ni siquiera sabe cocinar, el aseo lo hace mal. Por poner ejemplos, una jovencita cristiana hay que enseñársele a que sea una niña piadosa, sin embargo, formarla para que también sea una futura madre buena, una futura esposa buena. ¿Listo? Entonces, hermanos, no podemos olvidar, Dios, cuando nos mira a nosotros, por así decir, Él no ve almas, Él ve personas. Y eso ya lo estudiamos. Cuando decimos personas, estamos diciendo cuerpo y alma. No somos espíritus flotando, no somos espíritus que dependen solamente de la vida espiritual y torcemos el pasaje que dice que no solo le va a vivir al hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Vivimos de la palabra de Dios, pero también si queremos llevar una vida integral cristiana, tenemos que ser responsables en todas las áreas de la vida, hermanos. ¿Sí? Somos seres integrales con múltiples facetas. El Señor Jesús mismo mostró su preocupación por las distintas áreas de la vida de las personas. El Señor se preocupaba por su área física, el Señor se preocupaba por su área moral, ¿sí? Por su espiritualidad, por su alma, su salvación, sí, pero el Señor se preocupaba por el ser integral de las personas. Por ejemplo, el Señor se preocupó por la salud física del leproso. ¿Se acuerdan? Marcos 1:41. El leproso le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: si quiero. Y lo limpió. Porque el Señor se preocupó del área física del leproso, le brindó sanidad, también para que él recuperara su relación con su familia. Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana en Juan 4:18, el Señor fue directo al pecado de ella
y le dijo: mujer, tú has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. El Señor fue directo al pecado de esta mujer. El Señor se preocupó por la condición moral de ella. Bien, entonces, hermanos, cuando hablamos del área integral, recordemos, estamos pensando en el área intelectual, en el área social, en lo físico, estamos pensando en lo emocional, ¿sí? En lo profesional, en fin, y podemos seguir y seguir. Precisamente por eso es que Dios ha entregado dones espirituales a la iglesia, porque aunque somos seres integrales, no somos seres perfectos. A mí como persona y a todos se nos facilita más desarrollarnos en varias áreas y descuidar otras. Es natural. Tenemos un enfoque en lo que es de nuestra preferencia, tenemos un enfoque en lo que nos sentimos más a gusto, en donde nos sentimos que nos desempeñamos mejor, ¿sí? Entonces es normal que aún entre nosotros los cristianos y el mejor de nuestros servidores tengan falencias en otras áreas, y ahí es donde aparece esa consejería, hermanos. No estamos para señalar y sacar en cara el pecado, sino apoyar al creyente en la falencia que tiene. Eso deja ver que en la iglesia nos necesitamos entre todos, nos necesitamos. Por eso Dios ha entregado dones a su pueblo. Hay dones que yo tengo, que otro hermano no tiene, y hay hermanos que tienen dones que yo no tengo. Y así podemos complementarnos. Recordamos también que la imagen de Dios tiene una expresión comunitaria. ¿Se acuerdan que eso también ya lo vimos? Y por eso es que en la Biblia, cuando se habla de los ministerios, se habla, por ejemplo, están los pastores. Los pastores se dedican a enseñar el consejo de Dios al pueblo. Esa es la labor principal de ellos: enseñarles la verdad del Evangelio y la sana doctrina de la iglesia, para que ella sepa cómo responder a las falsas doctrinas y a los momentos de prueba que van a pasar. Tenemos también en la Biblia diáconos. Los diáconos son los que están pendientes de las áreas materiales de la iglesia. Ellos son los que son generosos, los que son compasivos, los que tienen iniciativa para apoyar en los asuntos visibles del culto. La Biblia también habla de ancianas, y esas ancianas son mujeres literalmente mayores, que dice Tito, que le enseñan a las mujeres más jóvenes a cómo ser esposas y a cómo criar a sus hijos. En la iglesia deben haber también ancianas. Qué dicha es que en las iglesias haya mujeres mayores, donde las más jóvenes pueden acudir a ellas para pedir un consejo, y es una mujer ejemplar y una mujer prudente. En la Biblia también se nos dice que en las iglesias bíblicas hay evangelistas. Los evangelistas son los hermanos que están preocupados por los perdidos. Ellos están muy felices que en su iglesia haya sana doctrina, pero están preocupados porque ven que la iglesia tiene que estar renovándose en la gente. Salir afuera a predicarle a la gente, salir afuera a invitar gente, a no quedarnos siempre los mismos. Ojalá todos fuéramos evangelistas, hermano. Y así sucesivamente. Esos son los únicos
oficiales que hay en la Biblia, en las iglesias bíblicamente, y estas son dos expresiones distintas que hay en todas las iglesias bíblicas también, aunque esos no son ministerios en el sentido pleno de la palabra. Lo que quiero mostrarles es que el Señor ha llamado y ha dotado diferente a cada miembro de la iglesia precisamente para suplir las distintas necesidades que hay en una iglesia. Definitivamente la iglesia es más que ir a sentarse a escuchar una predica el domingo, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, sigamos adelante. Vamos a hablar de el tema de la culpabilidad y con ese tema terminamos esta noche. Hermanos, cuando ocurren situaciones difíciles, ¿a quién le echamos la culpa? ¿En dónde buscamos la culpa? O mejor dicho, ya que están como tan calladitos, me gustaría escucharles a ustedes qué significa culpa. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué es culpa? ¿A quién acostumbramos a echarle la culpa cuando algo pasa que es dificultoso? A otros maridos. Buenas noches. Le echamos la culpa a otros maridos y creo que la culpa es como un sentimiento de haber hecho algo mal. De haber dañado. Podría ser. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es la culpa? ¿O echar la culpa? ¿O a quién le acostumbramos a echársela? No sé qué piensan. Y un ejemplo muy claro de lo que ustedes decían ahorita sobre una deficiencia laboral. Culpamos al gobierno, culpamos a los jefes, etc. Y la culpa sí es un sentimiento como de peso dentro de nuestro corazón por algo que hemos hecho. Sentimiento de incomodidad, de responsabilidad. Al diablo lo culpan por todo. Al diablo también. Eso. Bueno, hermanos, gracias. Hay por lo menos 4 culpables a los que acostumbramos culpar. Y tristemente, al primero al que culpamos es a Dios. También se le echa la culpa al diablo, a Satanás. Se le puede echar la culpa al entorno, el clima, mucho calor, mucho frío, llovió. También se acostumbra a echarle la culpa al prójimo, a otra persona. ¿Sí? Incluso hay quienes le echan la culpa al cuerpo. Es que yo estoy acostumbrado a comer así, a esta hora me pasa esto,
es que yo lo siento así, desde pequeña me enseñaron a hacer esto así. ¿Hermana Yorimar? Sí, pastor, es que quiero agregar el libro El Imperio Revelado del autor Edmund Clowney. Él allí escribo en forma de que, pero voy a leer ese pedacito que dice, pero entonces ellos buscaron la tierra detrás de otra cubierta de las excusas, por medio de las cuales se echaron la culpa entre ellos. Adán culpó a Eva, convirtiéndose así en su acusador en vez de en su abogado. En el proceso él también culpó a Dios. La mujer que me dice por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Eso lo dice en Génesis 3:12. Eva a su vez culpó a la serpiente y la serpiente me engañó y comí en 3:13. Entonces ahí podemos ver desde el principio. El humano siempre busca justificar sus conductas, pero no es pecado. Eso suele pasar. Gracias, pastor. Amén. Gracias, hermana. Sí. Usted toca el tema de las excusas. También vamos a tocar eso, es cierto. Sí, otro culpable, el pecado. ¿Se acuerdan que eso lo vimos casualmente en la antropología? Esa tendencia como al dualismo, como a personificar el pecado como si fuera una especie de monstruo que de vez en vez aparece y fue culpa de él, no mía, sino fue el pecado. En fin. Sí, hermanos, definitivamente es una tendencia en Colombia. Se le echa la culpa a Uribe. Yo escucho sectas que hablan más del diablo que de Cristo. Llueve, el diablo. Hace calor, el diablo. Y hablan literalmente más del diablo que del Señor. Ven al diablo en la Coca-Cola, en los aretes, en la falda. Ven al diablo en todo lado, menos en su lengua perversa, en sus malas doctrinas, en su mentalidad mundana. Eso es muy hipócrita. Hay algunos que le echan la culpa a los papás de sus situaciones. Mi mamá no me enseñó a cocinar. Mi papá no me enseñó a trabajar. Mi papá me abandonó cuando yo era muy niño, entonces yo le pego con eso, ¿sí? Yo fui tocada alguna vez por un tío y a mí eso me marcó tanto que yo por eso es que tal cosa, ¿sí? No pude llegar a tiempo a la reunión, por más programada que estaba, o al culto, porque se presentó un inconveniente o se me presentó algo que pues lo puse primero. No fui a la iglesia porque mi bebé de 20 años está malito, tiene gripa, y me quedé cuidando a mi bebé. Entonces no fui a la iglesia porque me quedé cuidando a mi hijo. ¿Sí? Soy una familia de 5 personas y el esposo estaba enfermo de un cuadro viral, por ejemplo, y no fue ninguno de la familia, siendo que el único enfermo era el marido. Entonces, dense cuenta, hermanos, podemos seguir y seguir. Es la tendencia a buscar culpas o a buscar excusas. Cuando nos referimos a echar la culpa, estamos diciendo o pensando en imputar un resultado a un hecho o a un tercero como consecuencia de su conducta. Es decir, le atribuimos algo que está ocurriendo o que estamos sintiendo a otro, por lo que ese otro hizo o por aquello que ocasionó esto.
Eso es echar la culpa. Y si miramos bien a fondo, como la cita que la hermana refería, nos damos cuenta que las excusas casi siempre, por no decir siempre, son una manera de atribuirle la culpa a otro. Las excusas sirven para encubrir la negligencia y el pecado propio. Tenemos como ejemplo a Adán. Adán mismo, cuando el Señor Jesús le llamó la atención por su pecado, él lo primero que hizo fue echarle la culpa a Dios. Él dijo: la mujer que me diste, o sea, Señor, si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo estaría bien. Yo no te la pedí, tú me la trajiste. Fuiste tú. Imagínense eso, hermanos. Excusó su responsabilidad culpando a otro, al Señor y a su mujer, a la que se supone que debía proteger. Tenemos a Marta. Señor, si tú hubieras llegado antes, Lázaro no habría muerto. O sea, Señor, fue tu culpa. Porque si tú puedes hacer milagros, ¿por qué no sanaste a tu amigo? ¿Fuiste tú? ¿Sí? En fin, hermanos. Así que, si meditamos en esto bíblicamente, encontramos que la culpabilidad no es un sentimiento. La culpabilidad no es un sentimiento. Es verdad que esa acción de echar la culpa genera un sentimiento, pero ese sentimiento está más relacionado con otras cosas, como estamos diciendo, con las excusas, con el ego, ¿sí? Por ejemplo, al orgulloso no le gusta que le digan que es orgulloso, ¿sí? O sea, a lo que voy es que la culpa, bíblicamente, el concepto de culpabilidad está basado en la ley de Dios. Así que la culpa realmente es asumir la consecuencia de la violación de la ley de Dios, de la transgresión. Es la consecuencia por violar la voluntad de Dios. Esa es la verdadera culpa. Entonces, cuando un cristiano tiene sentimientos de culpa, debe examinar su corazón. Y nosotros, al encontrarnos con hermanos que luchan con esa problemática de sentir esos sentimientos de culpa, debemos ayudarlo a que él se autoexamine en oración, a que si ese sentimiento de culpa realmente es orgullo, porque le echaron la culpa de algo y él se quiere defender, o por el contrario, si está asumiendo consecuencias por decisiones pecaminosas. Así que la culpa no es un mero sentimiento, hermanos, es atribuir responsabilidad. Y ese tema también lo vimos en el módulo 1. La tendencia a echar la responsabilidad a otro. Y nosotros, por eso acá hablando de la consejería noutética, lo que miramos es amonestar el pecado, ir a la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. Bueno, ¿y el pecado qué era? La transgresión de la ley. Bueno, ya para ir terminando, leamos Isaías 45:7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Lamentaciones 3:38. Lamentaciones 3:38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno
Esos versículos realmente nos sirven es para recordar que Dios es soberano. Y si por ejemplo hubiese un hermano que está asumiendo sentimientos de culpa porque está pasando por una situación muy difícil, o un hermano que está haciéndose preguntas o tratando de culpar a Dios, debemos partir que Dios es soberano, y eso significa que aún la dificultad viene de Dios. Los pasajes que acabamos de leer nos dejan ver: Dios crea la adversidad y su misma boca puede generar cosas que para nosotros son malas. Pero todo eso, ¿qué finalidad tiene? Hermano, la finalidad de esas cosas no es que le atribuyamos la culpa a Dios, aunque Dios es soberano y puede controlar el mal como tal. Siempre será un acto necio atribuirle la culpa a Dios. Siempre será necio, como la mujer de Job, Job 2:9. Como mujer fatua has hablado, cuando ella le dijo: maldice a Dios y muérete. O sea, ella sabía que Dios es soberano y que era Dios el que estaba ocasionándole todo eso a Job. Pero en vez de rendirse, lo que hizo fue enojarse con Dios. Hermano, eso es bastante patético, que como criaturas tendamos a actuar así. Aunque Dios sí envía la tribulación, la adversidad y las situaciones difíciles, Él es santo. Él trasciende la ley. Y si partimos que la culpa significa la consecuencia por violar la ley, estamos diciendo que si Dios es culpable, Él entonces pecó. ¿Se dan cuenta? Culpar a Dios es señalar al Señor de pecado, es imputarle la culpa de las consecuencias, cuando las consecuencias son resultado de nuestra propia violación de la ley. En Lamentaciones, Jerusalén fue destruida por la apostasía del pueblo. El pueblo sería muy cínico si le echara la culpa a Dios por sus pecados. En vez de eso, debían humillarse y entender la disciplina de Dios. Ahora bien, hermanos, tampoco es bíblico echarle la culpa al diablo. Eso lo ha hecho el pentecostalismo desde el siglo pasado, especialmente el neopentecostalismo de este siglo, con la falsa guerra espiritual. Se le atribuye la culpa a potestades, a principados, a demonios territoriales, al diablo, bueno, en fin. Y eso es lo que vimos en el módulo 1. La Biblia responsabiliza al ser humano por su pecado, y echarle la culpa a Satanás es decir que el hombre no es responsable. Pero la Biblia dice que el pecador es el que va a ir al infierno junto con el diablo. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? Que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si nosotros amamos a Dios, o mejor dicho, Él nos amó primero, significa que aún los momentos duros no son en vano. Aún los momentos difíciles no son un desperdicio para nosotros, no son una pérdida, porque buscan perfeccionarnos a la imagen de Cristo. El mejor consejero es Dios, que nos moldea a la imagen del varón perfecto que es Cristo. ¿Y qué va a usar Cristo para eso? Las dificultades, la tribulación,
la adversidad, la enfermedad. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Yo les asigné el Salmo 131. ¿Ah, bien? Sí. Leámoslo todo. Salmo 131. Jehová, no será envanecido mi corazón, mis ojos se engrandecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermano. Qué capítulo tan hermoso, ¿cierto? Ojalá esa fuera nuestra respuesta en medio de la dificultad y el dolor. Ser como esos bebés que están siendo amamantados con ese sentimiento de seguridad, de tranquilidad que genera estar en el regazo de la madre. Así estar en los brazos del Señor, hermano, es lo que nos debería llenar de esperanza. Acuérdense lo que enseñó el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, que nosotros estamos para una esperanza viva y una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada en los cielos. Amén. ¿Preguntas o comentarios? Hasta luego, una pregunta. Cuando digamos uno como creyente no quiere generar un tipo de chisme o situaciones que a uno no le consta en alguna situación, pero tiene sospechas de ciertas cosas, ¿cómo debe uno dirigirse en esos casos? Debe uno, porque si de cierta manera uno pide de pronto consejería a un hermano, a la pastora, a un hermano maduro, puede generar un chisme, quizás si expresa algo. Entonces, eso se siente como un sentimiento de culpa, de que uno no quiere hacer lo correcto, pero también si uno de pronto calla lo que quizá pueda ocurrir en el futuro, puede hacer algo triste, ¿sí? Entonces, ¿cómo dirigirse en esas situaciones? Buena pregunta, hermano, y muy práctica. El hermano lo que pregunta básicamente es cómo actuar si tengo la impresión de que uno de mis hermanos peligra en un pecado. ¿Sí? Si yo le contara eso a otro, queda como un chiste porque no me consta. Pues hermano, la única manera de que conste si es o no real es hablando directamente con la persona. Y se puede asumir eso de esta manera. Por un lado, uno se acerca no con el prejuicio establecido, porque todavía no consta. O sea, usted se acerca con la sinceridad de que es una mera impresión y por lo tanto puede estar equivocado. Y segundo, debe acercarse con un corazón de amor fraternal que busque ayudar al creyente a no caer en eso que usted ve que está a punto de caer. Sí, o sea, no solamente es hacerle ver a la persona que yo le doy el beneficio de la duda, sino también mostrarle que si él seguía en lo que a mí me pareció, hubiese caído en tal cosa. ¿Sí? O sea, hermano, me ha parecido esto, quiero contárselo, estoy preocupado.
bueno, digamos que no era así, hermano, me alegra mucho porque es que la palabra dice, ¿sí? Si nosotros damos pie para esto, si nosotros empezamos a hacer estas prácticas, si no somos prudentes en ese tipo de relaciones, entonces pasa esto y esto, y pues hermano, yo sentí temor por eso. ¿Ven? O sea, si usted cuenta su impresión a la persona para restaurarla en caso de que ella haya pecado, y a la vez la protege si no ha pecado. Eso es lo que se refiere Gálatas 6:1 cuando dice que si sorprendemos a alguien, ¿sí? A mí me gustaría, acuérdense que ese texto habla de que considerándote a ti mismo. O sea, a mí me gustaría que si yo estoy a punto de pecar en algo y yo no me he dado cuenta, un hermano me lo hiciera ver. En Salmo dices que es para mí como un bálsamo que el justo me corrige. ¿Ven? ¿Alguien más? Pastor, quiero sobre esa respuesta que usted acaba de dar, muchas gracias. Quería preguntar, ya que usted habla de que lo correcto y bíblico, y me queda claro, es uno acercarse con una intención sana de no ir juzgando. Si uno va y la persona a la que uno le dice, no hermano, usted está equivocado, así, ¿Lo toma mal? no, digamos que no hermano, son impresiones suyas, no está ocurriendo esa situación, ¿sí? Y uno dice, bueno, está bien, de la boca de esa persona me lo confirmó, y uno sigue con eso. Eso es llamar de sentimientos, o sea, uno debe alejarse de eso. O sea, ¿cómo sería ahí? Hermano, a veces la persona no va a ser sincera consigo misma. Nosotros damos un beneficio, pero es pensando en la conciencia del débil para que si está pecando no se endurezca. Y también en nosotros mismos, para nosotros no actuar como jueces, ¿sí? Pero ya estamos viendo, el pecado nos hace tener la tendencia de excusarnos, incluso de mentir o de echarle la culpa a otro. Entonces, si usted se fija que esa persona responde, pero todavía sigue teniendo ese temor, yo creo que debe distinguir entre malicia y temor. La malicia es como una especie de sospecha carnal donde se tiene la expectativa de que la persona va a caer, ¿sí? En cambio, el temor es como esa preocupación sincera que va acompañada de la oración para que el Señor cuide a ese hermano o a esa hermana de caer en lo que la persona está teniendo. Por eso es lo bueno de no solamente dar el beneficio de la duda, sino hacer ver lo que usted estaba pensando, ¿sí? Cuando a uno se le vienen ese tipo de impresiones, uno debe hacerlas ver, pero a la vez hacer ver las consecuencias de esa conducta, si es que es real y ella no quiere reconocerlo, la persona, ¿sí? Es un tema que refleja mucho del amor cristiano. Gracias, pastor. Ya si por ejemplo una persona dice que no y el creyente insiste pero no tiene pruebas, ya tiene buen testimonio, hermano, eso es malicia. Ya sería algo recalcitrante, legalista, malvado, porque esa persona quiere ver la caída del hermano. Sí, esa es la malicia, ¿sí? A veces los que se inclinan hacia ese lado son personas que les gusta sentirse superior a otros. Y por eso, en vez de ayudar al hermano, lo que quieren es hundirlo.